Guarocuya Félix, economista, ex funcionario gubernamental, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, está aquí con nosotros. Guarocuya Félix, que pasó por 1+1 en múltiples funciones. Uy, Dios, sí, mucho. Además tenía... Pero que se nos había desaparecido. ¿Dónde que estaba Félix? No, en muchos sitios, Adalberto, menos en 1+1. Menos en 1+1. Pero, entonces es inconcebible. pero aquí lo tenemos y qué bueno que sea ahora porque estamos evaluando el comportamiento de la economía en esta era de COVID. ¿Cómo ve la situación del país? ¿Qué tanto hemos retrocedido? Mira, fíjate que no solo ha retrocedido el país, yo creo que es un asunto del mundo, o sea, del planeta mundo, en el sentido de que la pandemia no solo ha sido para la República Dominicana, sino que ha sido a nivel global. Y hacía 100 años, poco más de 100 años, que no teníamos una situación de pandemia como la que tenemos ahora en el planeta. Evidentemente que eso no es una explicación para la economía dominicana. Por supuesto que la economía dominicana también ha sido impactada por la pandemia, ha sido impactada a diferentes niveles. Entonces, que los economistas hablan de los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión suenan muy sofisticados, pero es algo muy simple, Adalberto. Lo que quiere decir es a través de qué mecanismos, a través de qué canales se transmiten de manera efectiva lo que son choques externos. En este caso, una pandemia, una crisis financiera, y la pandemia se ha transmitido a través del turismo, a través del comercio, a través de los diferentes mecanismos que la economía se vincula con el comercio exterior. Por supuesto que también afecta a sectores internos, las exportaciones, las importaciones, que tiene que estar relacionado con comercio. Y la República Dominicana no ha estado exento de ello. Evidentemente que hay una recuperación lenta del proceso. Creo que la parte más negativa es el incremento sostenido de los precios, que ha disminuido la capacidad de consumo de las personas. Creo que el gobierno en este caso ha podido hacer más. Creo que es un tema que no ha sido manejado adecuadamente. Eso va más allá de una explicación. ¿Y qué más se podía hacer, tomando en cuenta que hay un contexto internacional que también ha incidido en esa alza de los precios? Claro, pero fíjate que no es la primera vez que tenemos en los últimos años una situación parecida, no como la de la pandemia, sino como la del impacto a nivel de precios. Tú recordarás cuando la crisis global financiera en 2007-2008, el Partido de la Liberación Dominicana era gobierno, se hicieron múltiples reuniones con todos los sectores, y además se creó una comisión de seguimiento precisamente para dar seguimiento a que se cumpliesen los acuerdos pactados en esa comisión, y fue bastante efectiva. Pero ahora se hicieron unas mesas. Pero no hay ninguna comisión de seguimiento, tú no sabes exactamente qué ha salido. Tú no sabes qué ha salido exactamente de las mesas. Sí. No hay una comisión de seguimiento, no hay rendición de cuentas al respecto, que sí la hubo, por ejemplo, en el caso del año 2008. Fueron circunstancias totalmente diferentes, porque no, en aquella crisis... En el origen, no en el impacto. También en el impacto, porque en aquellas crisis, muchos países, incluyendo el nuestro, lejos de perjudicarse, se beneficiaron. No, nosotros, sí. Adalberto, no, para nada. Nosotros también fuimos perjudicados por la crisis. Lo que pasa es, Adalberto, recuérdate que primera vez que el Fondo Monetario Internacional presta para que gasten como quieran. Como ahora también. No, ahora no. Claro, ahora hemos tenido cierta libertad en cuanto a lo que es la parte de emisión monetaria, y eso lo ha tenido el mundo. Todo el mundo lo ha tenido. Lo que tú has utilizado son diferentes instrumentos, pero más o menos el impacto es parecido. Ya. Y piensa que la otra vez, quizás, la única ventaja que tuvimos es que, entre comillas, ventaja, fue que tuvimos la crisis de Baninter de manera previa. Lo que pasa es que ya esta generación no lo recuerda. Ya hace casi 20 años. Sí, y claro, sí, exacto. No corre lado. Yo tenía que levantar la mano para decir y el déficit pacifical, no, mucha gente se olvida claro, del origen de eso. Y claro. Guarocuya, claro. Y en términos concretos. Bueno, pero te decía que yo creo que la parte más negativa es el manejo del incremento de los precios. Yo creo que ahí ha podido hacerse un esfuerzo adicional. En términos concretos, el manejo que ha tenido el gobierno y el equipo económico del presidente Luis Abinader ante esta crisis, ¿qué valoración usted tiene al respecto? A ver, es que son valoraciones en diferentes ámbitos. Yo te diría que en sentido general, a pesar de la crisis, podemos decir, bueno, hay cierta estabilidad macroeconómica, y yo creo que como economista siempre uno valora eso, ¿no? Pero una estabilidad macroeconómica que se ha olvidado en cierta forma de las personas,
¿Y cómo se olvidaban las personas? Porque había programas que había que mantener todavía cierto tiempo. Es verdad que eso implica tener recursos, pero establecer prioridades. Si tú ibas a ejecutar a julio, al 31 de julio de este año, el 25% de la inversión que tenías ya presupuestada, que es lo que ha hecho el gobierno, había margen todavía entonces para poder financiar algunos programas para mitigar el impacto en los grupos, no solo más pobres, sino también los grupos más medios de ingreso de la sociedad. Entonces creo que es una valoración en dos velocidades, ¿no? Yo creo que hay aspectos positivos, como en todas gestiones. Hay aspectos positivos y otros aspectos negativos. De ese comportamiento de la economía, la inflación es un La inflación, indicador negativo. Claro, totalmente negativo. ¿En cuánto terminaron? Llegó a superar el 10%. Llegó a superar el 10%, ahora la inflación para el mes pasado cerró en torno a 7,05. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que bajó la inflación? No, quiere decir que los precios se estabilizan arriba y ya no te siguen incrementando en la misma velocidad ni en la misma proporción, pero el precio sigue arriba. Es decir, ya la pérdida de poder adquisitivo... ¿Terminará en cuánto? Ya tú la tienes asumida. ¿Y el aumento salarial no lo recompensa? No lo recompensa porque el aumento salarial, la verdad es que fue... A ver, ¿cómo me explico? El aumento salarial yo creo que fue una de las peores cosas explicadas que ha hecho este gobierno. Porque el aumento salarial lo hicieron con la reclasificación de las empresas, por lo tanto el impacto efectivo del aumento salarial es pírrico, es mínimo. Y además lo hicieron para los sectores, los grupos no sectorizados, por lo tanto solo impactó a un sector muy mínimo de la economía. Solo impactó a una parte de las grandes empresas de manera significativa, pero el aumento salarial no fue tal. ¿Qué ha pasado, Guarocuya? Fue mucho menor que la inflación. ¿Qué ha pasado con las políticas estatales destinadas a reducir la gran diferencia que hay en este país, las grandes desigualdades que hay en este país? Yo te diría, Adalberto, que eso es una tarea pendiente, y no solo de este gobierno, yo creo que es una tarea pendiente, y tengo que ser honesto, de muchos de nuestros gobiernos, y me incluyo. Es verdad que nosotros avanzamos en políticas sociales de manera muy significativa. Yo creo que si hay un punto luminoso del Partido de la Liberación Dominicana fue los programas de transferencia. Pero lo que nos queda claro, vista la experiencia, es que han sido insuficientes, porque atacar la desigualdad comienza por atacar la desigualdad en el mercado de trabajo y en el territorio. Entonces, yo diría que si hubiese una secuencia que definir, sería primero las políticas en el territorio, segundo una gran reforma del mercado de trabajo, incluyendo la reforma del territorio. Eso implicaría una reforma de la estructura tributaria. Yo no creo una reforma integral, como han dicho los empresarios y muchos funcionarios del gobierno han comprado el concepto. Yo creo que es una nueva fiscalidad en República Dominicana. Y además también tenemos que tocar todo el tema. ¿Qué significa transformar el mercado laboral? Transformar el mercado laboral implica establecer un sistema de intermediación universal de empleo, que no lo tenemos en República Dominicana, que comienza a funcionar como un mercado ineficiente, que conseguir un trabajo en República Dominicana no sea un favor, sino que sea un derecho. ¿Cómo conseguimos un empleo en República Dominicana? Porque conoces a alguien. Recomendaciones. No, porque, a ver, tú entraste aquí, perdona, pero porque conociste a alguien. Adalberto. Claro, Adalberto, y Adalberto entró porque en su momento conoció a alguien y así sucesivamente, y yo mi primer trabajo fue porque era un amigo de mi papá y así sucesivamente. Entonces no puede depender tu formación ni tu inserción al mercado de trabajo de una serie de favores como en República Dominicana. Yo creo que ese es un tema pendiente. Pero el tema también de los salarios. Por supuesto está relacionado, porque los salarios están relacionados con el costo laboral. Entonces, por eso tiene que haber una reforma. La reforma laboral tiene que ser conjunta con la reforma de la estructura tributaria. No puede ser separada, porque tendríamos que pasar a políticas activas de empleo. Yo sé que lo que estoy hablando, que lo que estoy hablando suena chino, sí, porque no son usos de términos y no está dentro de la agenda de la modificación del Código Laboral. Ni está en la agenda de la modificación del Código Laboral, ni está en la agenda de la discusión de reforma tributaria, si hay reforma tributaria o reforma fiscal, porque todavía no sabemos. Yo creo que ahí el gobierno... Bueno, el gobierno ha dicho que sí, lo dijo el presidente. Bueno, pero el gobierno ha dicho que sí, ha dicho que no, vuelve y dice que sí, luego el ministro de Economía habla, luego habla el ministro de Hacienda, luego echan hacia atrás. El gobierno tal vez se creó algunas expectativas con la mejoría de la economía, pero ahora... Mira, yo lo que pienso es que el gobierno ha estado en este caso como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que Alicia llega a una intersección
Y entonces le pregunta al señor Gato, ¿qué camino tomo? Le dice, ¿qué camino quieres, hacia dónde quieres ir? Y le dice, pues no lo sé, pues da igual el camino que tomes. Es decir, no ha tenido claridad. Yo creo que si hay un punto que se le puede criticar al equipo de gobierno es precisamente no tener claridad del camino a seguir. Claridad del camino a seguir. Pero han ¿Cuál planteado es? la necesidad de una reforma. Ajá. Sí, pero a ver, fiscal. pero la necesidad está planteada desde la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero ¿cuál es la posición de usted? ¿Usted entiende que sí que se debe hacer esa reforma? ¿Y cuál No, reforma? no, ¿Cuál es punto tocar? simplemente es una decisión de gobierno. Y eso tendríamos que esperar cuál es la propuesta que tiene el gobierno para escuchar cuál es esa reforma. ¿Y qué fue lo que le pasó al PLD que no pudo hacer el pacto fiscal contemplado en una ley de que viene del 2012? Y que la hizo el mismo PLD. Y que la hizo- Exacto, la Estrategia Nacional de Desarrollo. todas ¿Qué las fue lo que le leyes pasó? vigentes, ¿Qué es lo yo, que- yo te diría que toda la estrategia vigente todavía fue la estrategia que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, ¿Y qué? incluyendo la parte de infraestructura. ¿Y qué pasó Fíjate que ahí? no ha habido grandes modificaciones en inversión en infraestructura, sigue siendo todavía la agenda. Bueno, del- porque el del gobierno, Partido de la Liberación las cosas Dominicana. que se le ponderan a Luis Abinader, Eso que es le ha dado posi- no, no, continuidad eso es muy positivo. a las obras de... Sí, tengo que reconocer de Claro. infraestructura. que eso es positivo, pero reconociendo que forma parte de la agenda de infraestructura del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que eso es algo que Pero es no me innegable. queda clara la posición de Guarocuya, que es un economista que fue director de la DGI en relación a ese pacto Tú o sabes que, reforma sí, fiscal. te voy a decir, no, yo Y te que voy a fue decir cuál es. planificadora, Exacto, además. pero o sea, como que estoy por confundida y ayúdeme ahí, para nada, Guarocuya. para nada tiene que confundirte. O sea, ¿Qué, si qué te- es lo que para recomienda nada, al país? ninguna ¿Qué confusión. recomienda al país? Ninguna confusión. En este momento esperar que presenten la reforma para nosotros poder reaccionar adecuadamente, porque no podemos reaccionar sobre algo que no conocemos. Pero Ahora, usted yo conoce la realidad teóricamente- fiscal de claro, República Dominicana, entonces ¿cuáles teóricamente. serían las Ahora, la recomendaciones? posición teórica, es decir, yo Ujú. te puedo decir teóricamente que es lo Ujú. continuar con lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es en realidad un diálogo profundo que nos lleve a un pacto Pero fiscal. mira, a revisar esa estrategia. Uno ve Bueno, una serie de la metas. estrategia debió de haberse de metas. revisado en el 2020, porque la propia ley de estrategia establece una revisión en el Plantea una 2020. revisión. Claro. Por lo tanto, debería revisarse por lo menos en el 2022, porque perdimos Eso, 2020, eso lo ha planteado el gobierno. 2021 y tienen que Eso lo ha revisarse. planteado el gobierno. Porque actual, evidentemente hay lo va a cosas que logramos y otras que no logramos y otras que no le hicimos hacer. claramente. Pero hay dos cosas que ha claramente planteado bien. Guarocuya que coincide con lo que está planteando también el gobierno. Uno de que una reforma importante que tenga que ver con el tema de reducir los altos niveles de desigualdad del país, tiene que implicar el territorio y tiene que implicar también el mercado laboral. Digamos que el gobierno coincide con nuestra posición, porque la posición nuestra es previa a la que tiene este gobierno. Es al revés. No, Esa posición, claro, pero- esa posición pero- es previa. pero no, esa reforma territorial no se produjo. sí. Lamentablemente no, a pesar de que se introdujo en el 2010 en la reforma de la Constitución. La Constitución prevé que nosotros tengamos regiones, provincias y municipios y evitar, mira, ahora están discutiendo de si hacer una nueva provincia. Eso sería un desastre adicional. Había todo desorden territorial que nosotros tenemos, creando unidades territoriales cada vez más pequeñas en un territorio nacional Ya que de no por pequeño. sí es pequeño y Sí. fragmentado, porque somos una isla compartida por 2 estados. Es decir, es una falta Bueno, pero de- ese es un proceso que comenzó hace mucho y que no se ha detenido. Pero hay que detenerlo y la Constitución da la herramienta para nosotros poder estabilizar toda la parte de fragmentación política del territorio. Los Mire, políticos se imponen por encima de lo económico. Por supuesto, siempre es la política, o sea, yo creo en la política y la política con P grande, no la pequeña política, las mezquindades, de las venganzas, de las vendetas. Yo creo que la política es la política que va en función de las necesidades de las personas. Esa es la política. bueno, y ya se nos está acabando el tiempo, pero háblenos también un poco en términos políticos. ¿En qué está Guarocuya Félix Mira, ahora como mismo? secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, estamos estructurando la secretaría. Al mismo tiempo estamos reestructurando el partido. Ya eso yo creo que todos los miembros del PLD que vienen a los programas de televisión, por lo menos en un segmento, hablan de toda la parte de reestructuración. Estamos validando ahora lo que son los organismos de base, que son los comités de base. Y hay un cambio estructural muy fuerte en el partido, que es estructurarlo a partir, la repetición, es organizarlo a partir de las mesas de votación. Una mesa de votación, un comité de base. Y eso se dice Lo que hizo el rápido. Partido Reformista. Y lo intentó, y ellos no llegaron a estructurarlo ya no tenían con completamente, pero Ya no claro, quedaba- pero sí, ellos fueron los que Ya no originalmente tenían nada que plantearon hacer ese con tema. eso. Y mira, a lo interno del partido, pues
trabajando mucho, Hay no hay de mucho- otra, no hay de otra. Muchas expectativas con relación a lo que va a pasar en el PLD. Parece que Leonel Fernández se le ha llevado mucha gente. No, yo creo que es más yo creo que hay mucho más ruido que realidad. Sí, que realidad. Y el presidente del partido, que no saca la cabeza. Bueno, pero el presidente del partido está totalmente enfocado en toda la reorganización de la estructura organizativa. Pero de Guaracuya cara a la sabe sociedad, que claro. hoy en día la Pero- política, La política, que no sé, Pero fíjate que tú tienes hoy en día que el partido ha dinamizado sus estructuras, se ha dinamizado su dirigencia, ha hecho cambios importantes al interior de la dirigencia, ha hecho incorporaciones nuevas con caras nuevas. pero sin conectarse con la la sociedad, el partido no Yo va a cre- ser y yo política, creo- yo Guaracuya. creo que ese es el reto que nosotros tenemos. Tú tienes toda la que razón. eso le importa muy Hoy en poco. día- Claro. Claro, pero para tú conectarte con la sociedad, primero tienes que tener la casa organizada. Porque puedo conectarme con la sociedad, estar muy desorganizado y quedar Cuidado, entonces sin que hoy saber día hay que exactamente para moverse dónde en va. ambas direcciones hoy día. Sin estamos en ninguna la duda. sociedad Pero de la fíjate que tú tienes, por comunicación. ejemplo, aspirantes a presidentes y aspirantas a Exacto. presidentas, yo si se me permite el término, ¿no? Son muchos. Y yo creo que en ese sentido también aportan su cuota de trabajo en la dinamización de esta organización, ¿no? Guaracuya, Perfecto. el tiempo se nos ha ido, No, lamentablemente. Adalberto, eso quiere decir que yo tengo que volver más. Claro aquí. que sí, Yo claro hasta que voy a sí, tocar claro la que sí. puerta. Bueno, yo ya- no ya lo empleo aquí, localizamos. ¿no? Claro. Ya lo vamos a- De comentarista aquí, ¿no? Y qué bueno que sea el secretario económico también. del- No, muchas gracias, Qué Adalberto. bueno, Muchas gracias. Felicidades. Muchas Bueno, yo gracias. espero que cuando ya tengamos borrador de reforma, entonces usted venga para que lo Ah, pero discutamos claro. aquí. Pero con muchísimo gusto, Claro. y entonces ahí sí podemos hablar y decir cuál es la Sí, posición cómo. del partido, porque hoy no tiene sentido que Cómo no. fije Gracias. una posición sobre algo. Nos vamos a la que no se pausa y conoce. regresamos entonces con Altagracita Paulino y su segmento del consumidor aquí en 1+1. Gracias, Guaracuya. Gracias a ustedes.